Hola amigos, en esta ocasión voy a hablarles de una experiencia de vida. Llevo un par de años leyéndome un libro con el que no logro acabar, con el que no logro terminar. Tengo como costumbre leer unos 6 o 7 libros por año y esta costumbre la traigo desde que era un niño. La razón por la que me gusta tanto la lectura es porque me acostumbré a leer desde que tenía 10 años de edad. Les voy a explicar el contexto de la situación que hizo que yo empezara a desarrollar amor por la lectura. Irónicamente, en una etapa en la que mi madre estaba en dificultades económicas bastante graves, yo no tenía ni televisión ni tenía muchas cosas básicas que las personas pues deberían tener para poder vivir cómodamente o dignamente, más bien es la palabra, dignamente. Esa crisis económica por la que atravesamos mi madre y yo, cuando mi madre se separa de mi padre, llevó a que pues yo careciera de ciertas cosas de las que nunca pensé que carecería. En esa época recuerdo que cuando yo llegaba del instituto, llegaba hacia mis deberes y luego me quedaba mucho tiempo libre. Y en ese tiempo libre mi madre me decía de forma sarcástica, ponte a leer, a hacer algo. Entonces, yo ese sarcasmo me lo tomaba ya al final en serio y me ponía a leer. Con 10 9 años recuerdo que el primer libro que me leí fue el de El Caballero de la Armadura Oxidada. También recuerdo el segundo libro que me leí, se llamaba La María de Jorge Isaac. Este libro sí que recuerdo su contenido completamente, era una novela un tanto romántica con una mujer pues que sufría de ataques epilépticos. Esta novela sí que me marcó, sí que me empezó a gustar y a partir de allí pues empezó como a nacer en mí ese gusto por la lectura. Empecé a leer libros, novelas y demás cada año. Son un promedio de 6 7 libros como mínimo que me leo cada año desde entonces. A día de hoy me he leído más de 200 libros. El detalle es que de hace 3 años para acá estoy luchando una batalla casi perdida por acabarme un libro que no logró engancharme. Sin embargo, quiero acabarlo porque no me gusta comenzar un libro y dejarlo a medias. Irónicamente, el libro que no he podido acabar es un libro de mi autor favorito. Mi autor favorito es Gabriel García Márquez. Resulta que Gabriel García Márquez empezó a gustarme desde que leí el libro Crónica de una muerte anunciada. Este libro me marcó porque es un libro que está ambientado en una zona de la región a la que yo pertenezco, de Colombia. Y ese libro con su contenido pues me llevó a sentir amor hacia este autor. Luego de Crónica de una muerte anunciada me estuve leyendo Relatos de un náufrago, El coronel no tiene quien le escriba, Vivir para contarla, Pueblo de mierda, en fin. He leído muchos libros de Gabriel García Márquez, pero nunca me había pasado lo que me ha pasado con este que tengo aquí al lado mío, 100 años de soledad. Llevo leyéndolo, ya me queda muy poco, me queda un cuarto del libro. Llevo leyéndolo 3 años. Hay amistades que se ríen de mí porque en mis ratos libres cuando hablamos me dicen, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, aquí leyendo. ¿Qué libro? 100 años de soledad. Marica, ¿y no habías empezado a leer ese libro hace 3 años? Pues sí, avanzo muy poco con el libro, no ha logrado engancharme y estoy intentando acabarlo. La meta es acabarlo este año ya. Sería el tercer año en que continúo leyéndolo. A la par de este libro, pues estoy leyéndome otros, pero creo que mi meta para este año sería acabar este libro. Básicamente comparto con ustedes esta experiencia porque quiero que hacer mella en el hecho de que una cosa negativa puede hacer que surjan cosas positivas. De hecho, siempre hay cosas positivas en las cosas negativas que nos suceden. En esa época de mi vida en la que yo no tenía televisión, en la que yo no podía verme un programa de televisión, en la que yo no tenía ni una radio, no tenía absolutamente nada con qué entretenerme, fue la lectura mi refugio. Y aunque al principio, obviamente, yo con 9 años
me parecía un tanto aburrido. Cuando empecé a leer novelas, la cosa empezó a cambiar, me empezó a gustar, mi imaginación empezaba a volar en la medida que yo leía esas novelas. Me imaginaba lo que leía y así surgió mi gusto por la lectura. Esto es algo pues que me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida, porque te ayuda a desarrollar comprensión lectora, puedes comprender más rápido que los demás lo que lees. Eso es algo que te facilita muchísimas cosas, muchas cosas. Por otro lado, hay libros que me han beneficiado a lo largo de mi vida, libros que me han marcado y han formado en mí una persona, como por ejemplo el libro de Robert Kiyosaki, que me leí cuando tenía 17 años, que se llamaba El cuadrante del flujo del dinero. Este libro marcó un antes y un después en mi vida y le agradezco a la persona que me facilitó este libro. Es una tía mía. Ella me prestó ese libro, me dijo, léete este libro, te lo sugiero. Y mira qué irónica es la vida. Ella me lo dijo así sin más, mira, léete este libro, aprovecha de leerlo ahora que estás de vacaciones. Pero ese libro marcó un antes y después, porque justamente fue ese libro quien me ayudó a buscar la independencia financiera, ¿sí? Yo empecé a trabajar justamente desde los 17 años, empecé a estudiar y trabajar y empecé a ser independiente financieramente a partir de ese año justamente. Al principio fue una etapa bastante dura para mí, una etapa dura de mi vida, pero hoy por hoy, ya una década después, me doy cuenta de que ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Este libro, bueno, les hago un resumen a grosso modo, habla de un cuadrante en donde están divididas la gran mayoría de las personas. Unas son empleados, otras son autoempleados, unos son empresarios y otros son inversores. El del cuadrante, pues el menor punto o el punto que menos puntuación tiene, pues es el de empleados, que es donde está ubicada la mayoría de las personas. Luego sigue el de autoempleados, que es donde estamos, en ese punto es donde me encuentro yo y estamos un grupo menos que el primero. Y el grupo en donde está una minoría de la población mundial, que es el lado de los empresarios y el lado de los inversionistas. Yo me encuentro pues en este momento entre autoempleado e inversionista. Autoempleado e inversionista. Estoy ahí en ese intermedio. Y pues la idea mía es pasarme completamente al otro lado del cuadrante. Pero bueno, esto en teoría es muy bonito, en la práctica requiere bastante esfuerzo y requiere bastante tiempo. Son muchísimas las decisiones que a lo largo de mi vida me han llevado hasta este punto del cuadrante en el que estoy actualmente. La creación de estos vídeos requiere de tiempo, así que no olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión.